en el compartir acerca de la fe, del poder de la fe para traer plenitud al corazón, al alma. El título es Plenitud para el alma. Amén. Y para esto quería tomar un pasaje que está en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 del libro de Habacuc, y en el versículo 4. Y este pasaje es un pasaje profético acerca de la salvación que tenemos en Cristo. El profeta, antes de que viniera Cristo, estaba profetizando de esta salvación, y que esta salvación es una salvación por fe. Recibimos la salvación de Jesús por medio de la fe. Y el apóstol Pablo toma este mismo pasaje para explicar la salvación que hay en Cristo, de esta tremenda y poderosa salvación que tenemos en Cristo y que se hace efectiva en nuestras vidas a través de la fe. Y este pasaje, que es un pasaje que todos conocemos, porque sobre este pasaje se está fundamentando, el apóstol Pablo fundamenta y explica la salvación en Cristo. Nos dice, he aquí, el verso 4 del capítulo 2, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El profeta Habacuc escribe este texto y toda esta carta, que es una carta muy pequeña, es un libro muy pequeño, tiene 3 capítulos, pero tiene varios versículos muy conocidos, ¿no? Y el que estamos leyendo podemos decir que es el pasaje clave de toda esta carta. Y escribe esta carta en medio de un contexto de degradación espiritual. El pueblo de Israel había experimentado un gran avivamiento con el rey Josías, se había restaurado el culto al Señor, el pueblo vivía en un avivamiento, la palabra del Señor era enseñada, había paz, había bendición, un tiempo precioso de avivamiento, pero el pueblo luego va abandonando y va dando lugar a la idolatría, vuelve al culto a Baal y vuelve a la inmoralidad y empieza a dar lugar a corrientes de pensamientos que son contrarios a la verdad de la palabra de Dios. Y además de todo esto, el profeta ve la amenaza del pueblo de los caldeos que están ya se intuía, ya que está por invadir a Israel y que vendría una destrucción sobre el pueblo de Israel, como luego ocurre que son llevados cautivos a Babilonia. Y en medio de todo esto, el profeta comienza la carta al principio de la carta, manifestando la angustia y la desesperación de su corazón, porque dice allí en el capítulo 1, verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Así que hay el profeta ve todo un desastre a su alrededor, parece que Dios no responde, que Dios no escucha su clamor y tiene una profunda angustia, un abatimiento, está abrumado y en medio de esto es donde viene esta palabra. Entendemos que él es un profeta que recibe la palabra de Dios y Dios le está hablando bajo la unción, bajo la inspiración del Espíritu Santo y trae esta palabra. El justo por la fe vivirá, y estaba anunciando la salvación que vendría, que es la salvación en Cristo, que no es una salvación, que nuestra salvación está en Jesús y esa salvación es por medio
de la fe. Y está diciendo: el justo por la fe vivirá. Tu fe, por tu fe, tu alma vivirá. Tu alma tendrá vida. El apóstol Pedro, en la primera carta, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin, la finalidad, el propósito de la fe es la salvación de tu alma. Y esto tenemos que pensar que la salvación no es solo ir al cielo, que lo es, pero es la salvación, también es la salud, la paz, la liberación de tu alma. Que tu alma tenga paz, que tenga salud. Paz, la paz da lugar a la salud. Amén. Es muy difícil tener salud si uno no tiene paz. Vas al médico y te dice, lo primero que te dice, eso es el estrés. La paz da lugar a la salud. No solo una salud física, sino una salud emocional. ¿Y cuánto habla de salud el apóstol Pablo? Sanos en la fe, sanos en la doctrina, ¿verdad? Habla de salud, de sanidad. Es la salvación en Cristo. Así que esta es la fe lo que trae esta plenitud al alma, para que el alma sea librada de la angustia, de todo aquello que acaba destruyendo nuestro ser interior. La plenitud, podemos decir que es cercenada, cortada, recortada por la angustia. La angustia cercena, corta, recorta, consume la plenitud del alma. Si hay angustia, no hay plenitud. Pero la angustia es contrarrestada por la fe. La fe da lugar a la plenitud de Dios, porque la fe permite confiar. La fe te permite confiar. Y confiar, como en otras oportunidades he compartido, confiar es soltar el peso. Cuando tú confías, puedes soltar la carga, soltar el peso. Un niño se arroja a los brazos de su padre y vuelca todo su peso en los brazos de su padre porque tiene esa confianza. En tanto no hace no vuelca ese peso, no deposita, no suelta ese peso, no hay confianza. Solo hay confianza cuando sueltas la carga. Piensa en esto. Puedes acercarte al trono de la gracia, venir con tu dolor, venir con tu angustia, venir con esto que está cercenando la plenitud de tu alma, pero como no hay un ejercicio de fe, por lo que no puedes confiar, estás allí, pero no puedes lograr soltar la carga. La confianza se produce solamente cuando se suelta la carga. Si no se suelta la carga, es que no se ha producido esa confianza. La fe te permite tener esperanza. La fe te permite tener esperanza. Y uno espera lo bueno, no espera lo malo. Si alguien está esperando lo malo, eso no es esperanza. Eso no es esperanza. La
La fe es la certeza de lo que se espera. Si no esperas nada, no hay fe. Y si estás esperando algo malo, eso no es fe, eso es temor. ¿Amén? Y la fe te permite tener esperanza, esperar lo bueno. La fe te permite cambiar de actitud. Es ese punto de inflexión que te permite un cambio de actitud. Es por medio de la fe. Sin esa fe, uno continúa con la misma actitud. Ahora, en contraposición a la fe, en este mismo pasaje encontramos que nos está hablando del orgullo. En contraposición a la fe está el orgullo, porque el orgullo busca la autosalvación. El justo por la fe vivirá. La salvación en Cristo es por la fe. En contraposición a la fe está el orgullo, porque el orgullo busca la autosalvación. ¿Por qué? Porque no permite confiar. El orgullo no te permite confiar. El orgullo no te permite cambiar de actitud. Ahora, cuando hablamos de fe, lógicamente, no estamos hablando de una fe basada en que los astros se han alineado. No es esa fe. No es una fe que está basada en algún amuleto. Mi abuela me dejó esto y me dijo que nunca lo deje porque me va a traer suerte y me va a guiar en la vida. No es esa fe. No es la fe en lo que me han dicho las cartas. Me han tirado las cartas y me dice que la cosa va a cambiar. No es esa fe. No es la fe en que yo soy un tipo positivo, optimista, y yo creo que las cosas van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Y porque soy optimista. No tiene base, no tiene fundamento, no hay razón. ¿Por qué crees? Sí, porque creo, porque algo hay que creer, ¿no? No. No es esa fe, es la fe en quién es Jesús y en lo que Cristo hizo a favor de nuestras vidas. Amén. Dice el Señor, en el Evangelio de Juan encontramos acá en el capítulo 6, que vienen a Jesús y dice que entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Vinieron y le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo que debéis poner en práctica es la fe, es lo que le está diciendo el Señor, parafraseándolo. Y la fe como una obra. Hay solo una obra de justicia que trae salvación, que te salva, que trae plenitud al alma, es la fe. Ninguna otra obra trae salvación. Es el justo por la fe vivirá. No vivir es justo, no por sus obras justas. Sus obras justas no van a traer vida a su alma. Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esa plenitud viene por la fe en Cristo, por esta obra de fe. Y decimos que es una obra porque es un hecho, es una acción que se produce
cuando confías. Yo creo que muchas veces nos ha ocurrido que nosotros decimos, manifestamos nuestra fe, yo creo en el Señor, creo en Él, decimos que creemos, estamos con nuestro dolor, estamos con esa angustia, abrumados, y venimos ante el Señor como vino el profeta. Señor, me parece que no me respondes, mira lo que me está ocurriendo, ayúdame, auxíliame, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Qué va a pasar? Y manifestamos esto, pero no logramos soltar la carga. No está esa obra de fe. ¿Me seguís? Habacuc tiene un pasaje también muy conocido, allí en el versículo 20 de este capítulo 2, en donde dice más, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, él comienza la carta levantando una queja, un reproche, manifestando su dolor, pero luego, por la fe, entiende de que Dios está en su trono y que deja de levantar su queja, abandona sus reproches, porque entiende de que Dios tiene gobierno, dominio en toda la tierra, sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Este mismo pasaje, mas Jehová está en su templo, mas Jehová está en su santo templo, estas mismas palabras las encontramos en el Salmo 11. El Salmo 11 dice en el versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en los cielos su trono y sus ojos ven. Y hay una relación directa entre el profeta Habacuc y el salmista del Salmo 11. Porque el Salmo 11 también está escrito y hablando de una sociedad en una decadencia espiritual. Y entonces dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los fundamentos, los valores, los principios son destruidos cuando la sociedad, las personas se alejan de la verdad de Dios. Y entonces se destruyen los fundamentos de la sociedad, se destruye la familia. La familia es la base de la sociedad. Y se destruye y se va en contra de los principios y valores que dice la palabra de Dios. Pero el Salmo comienza así. En Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y entonces dice, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? En medio de esa situación de desastre, de que no se ve nada bueno, que quita el ánimo, que produce angustia, que produce temor. En medio de toda esa situación, el salmista está diciendo, en Jehová he confiado. ¿Por qué dices a mi alma que escape al monte cual ave? La fe, la confianza, contrarresta a la voz de los pensamientos que nos dice, mira, la alternativa es desaparecer. ¿Has escuchado? No levanté la mano. Pero vienen esta voz. Yo, la verdad, hay angustia, hay dolor, yo lo que quisiera es desaparecer. Y es la fe lo que contrarresta estas voces. Porque la alternativa no es desaparecer, la alternativa es confiar. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Confiar.
¿Por qué? Porque Jehová está en su templo y en los cielos tiene su trono y sus ojos ven. Amén. Es la fe. Y entonces este salmo tiene un pasaje precioso que los conocemos muy bien, y es tremendo cómo termina este libro de Habacuc. Allí en el capítulo 3, verso 17 al 19, este libro de Habacuc termina de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Termina de una forma totalmente diferente. Hay un cambio radical en la actitud del profeta. El profeta comienza con un reproche, con una queja, manifestando su dolor al Señor. Se encuentra hundido en su angustia, pero el salmo termina diciendo que está andando ahora en las alturas de la salvación del Señor. Amén. Qué tremendo cambio. Es que el profeta por la fe experimentó este cambio tan tremendo. Ahora, volviendo a este versículo 4, vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice, he aquí que aquel cuya alma, está hablando del alma humana, no es recta, está hablando de la falta de rectitud, se enorgullece, está hablando de orgullo, mas el justo está hablando de justicia, por su fe está hablando de la fe, vivirá, está hablando de tener vida. Amén. Y acá un paréntesis que quiero hacer, dice por su fe. Es por su fe, no por la fe de otro. El justo por su fe experimentará plenitud en su alma, no por la fe de sus padres, no por la fe de su esposa, no por la fe de algún pariente, no por la fe de algún amigo. Muchas veces hemos encontrado, mis padres van a la iglesia. Yo tengo un tío que es pastor. Yo tengo amigos que son creyentes. Es la fe personal de uno. Amén. Ahora, lo sustancial en este versículo 4, de todo lo que aquí estamos leyendo, es la vida del alma humana. Que el alma tenga vida, que nuestra alma esté llena de vida. Como decimos, Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dice el apóstol Pablo, allí en los Efesios, dice, conocer el amor de Cristo para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, la plenitud de Dios. Esta es la voluntad, traer plenitud de Dios. Y no puede ser de otra manera sino por medio de la fe en Cristo y del amor de Dios expresado a través de Cristo, mostrando que Él entregó su propia vida por ti y por mí, para darnos salvación, para que te sepas salvo, para que te sepas amparado, para que te sepas cuidado, para que no pienses que estás abandonado ni desamparado. Amén. El alma que no es recta, se llena de orgullo y no de plenitud de Dios. Nos está haciendo esta contraposición. El alma de aquel cuya alma no es recta,
se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Está haciendo este contraste. El alma que no es recta se llena de orgullo y no de plenitud. Porque el alma que no es recta solo se rectifica con la verdad de Cristo. Como dice el Salmo, que su palabra convierte el alma. Es la verdad lo que rectifica nuestra alma. El alma, para ser llena de plenitud, debe llenarse de la verdad. El alma, para ser llena de plenitud, necesita llenarse de la verdad, de alimentarse de la verdad. Cuando no hay verdad, hay orgullo. El llenarse de la verdad va más allá de un mero conocimiento. Nosotros como creyentes podemos decir, no, si yo sé, yo conozco, yo entiendo, yo sé. ¿Lo haces? No. Entonces, cuando no lo haces, estás ignorando la verdad. Estamos andando en ignorancia. ¿Cómo? ¿Por qué no lo? Cuando uno lo sabe y no lo hace, está ignorando, entonces no hay verdad. Es la falta de esa verdad nos mantiene en el orgullo. No andar en la verdad es andar en el orgullo. El orgullo es un impedimento a la plenitud, porque el orgullo, como decimos, ignora la verdad y nos hace andar en nuestra verdad. El orgullo nos hace andar en nuestra verdad. El alma que no es recta se enorgullece. ¿De qué? ¿De qué se enorgullece? De su justicia. Por eso dice la palabra de Dios que por medio de la fe sois salvos, ¿no? Sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. ¿De qué se enorgullece? ¿No? De mis obras, de mi justicia. El alma que no se llena de la verdad se justifica en base a su justicia. Yo soy bueno, yo hago muchas cosas buenas y no me merezco esto que me está pasando. ¿Cómo va a estar mi alma llena de vida con tantas cosas malas que pasan y que me pasan? Entonces tendemos a apoyarnos en nuestra justicia. Y esto es porque no estamos entendiendo la verdad de Cristo. Amén. Que no podemos salvarnos por nosotros mismos, sino que la salvación está en Cristo. Ninguna de las buenas cosas que tú puedes hacer te pueden salvar tu alma, librar tu alma de esa angustia, de ese dolor, de estar abrumados, porque la paz, el gozo, la fortaleza son los frutos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene solo por medio de Cristo. Y esto es cuando nosotros podemos confiar en Él. Cuando nosotros soltamos la carga, estamos haciendo una obra de fe y entonces estamos dando lugar al poder de Cristo en nuestras vidas. La supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo de entre los muertos actúa en los que creen, dice el apóstol Pablo. Ese mismo poder que levantó a Jesús del sepulcro es el poder que actúa en nuestra vida, en nuestra alma, produciendo los frutos del Espíritu:
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Fe es fidelidad, ¿no? Templanza, carácter, esta plenitud que viene por la fe en el Señor. Pero a falta de esa verdad, andamos en nuestra verdad, andamos en nuestro orgullo, y todas las cosas buenas que hacemos no nos convierte, no convierte nuestra alma. No convierte nuestra alma. Hay mucha gente buena, pero no alcanzan a recibir y a experimentar el poder de Dios sobre sus vidas. Y no alcanza a haber un cambio, una transformación, una conversión. Porque la única obra es por medio de la fe, basados en la verdad del Señor. Y decimos que ninguna cosa buena que hacemos nos convierte en justos, porque seguimos siendo injustos. Tú haces muchas cosas buenas, yo alguna. Hacemos cosas buenas, ¿no? Hacemos. Trabajamos, ayudamos, tratamos de bendecir, hacemos muchas cosas buenas. Pero estas cosas buenas no nos convierte en justos delante de Dios. Es la justicia de Cristo, amén. No nos convierte en justos, seguimos siendo injustos. ¿Cuántas veces yo soy injusto con mi mujer? Injusto con mis hijos, injusto con lo que he dicho, injusto con lo que pienso, injusto con otra persona, injusto hasta conmigo mismo. Somos injustos. Y es solamente la obra salvadora de Cristo la que salva nuestra alma. Amén. El justo por su fe vivirá. No se apoya en sus obras, porque decimos sus obras no le salvan, sino la fe. Mi justicia me lleva a reclamar. Mi justicia me lleva a reclamar. Yo reclamo. ¿Por qué? Porque esto es injusto. Esto que me está ocurriendo es una injusticia muy grande. Esto que me está pasando, ¿por qué lo permite, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me pasa aquello? Es una injusticia. Y entonces, ¿dónde está la hoja de reclamación? Y reclamamos. La fe me lleva a dar gracias. Estoy delante de la gracia de Dios y la fe me lleva a dar gracias. ¿Por qué vas a estar agradecido? ¿Por qué estás agradecido? Porque has recibido algo bueno o esperas recibir algo bueno. Yo pensaba cuando estaba meditando en esto, pensaba cuántas veces yo he escuchado, no, hay que dar gracias por todo. Hay que dar gracias por las cosas malas. Me he quedado sin trabajo, gracias porque me quedé sin trabajo. Me dejó mi mujer, gracias porque me dejó mi mujer. Bueno, algunos dicen gracias por... No, broma, quita eso, no. No es gracias por esta enfermedad. No estamos llamados a dar gracias por lo malo. Uno da gracias porque no es natural. Lo natural es que uno da gracias por lo bueno. Tú te quedas dando gracias por la enfermedad y no estás esperando la salud. Das gracias por la salud. Das gracias porque crees que Dios todavía te va a levantar. Porque crees
que tu mujer va a volver. Porque crees que vas a conseguir trabajo. Damos gracias porque esperamos, porque hay esperanza. Y hay esperanza de lo bueno, porque de lo malo decimos, eso no es esperanza. Si uno espera lo malo, eso es miedo, eso es temor, no es esperanza. Y entonces está este pasaje tan tremendo que dice el apóstol Pablo en Romanos, de que Dios, Romanos 15:13 dice, Dios es Dios de esperanza. Él es Dios que quiere traer cosas. Tú puedes esperar en Dios, porque Dios es Dios de cosas buenas. La voluntad de Dios es buena. No tienes que esperar lo malo de Dios. Él es Dios de esperanza. Puedes esperar lo mejor. Vienes al Señor con tu angustia, con tu dolor, y puedes esperar de Él lo mejor. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Es el creer lo que da la paz y el gozo. ¿Por qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo operando en nuestras almas, produciendo una paz que va más allá del entendimiento. Decimos que Habacuc termina, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Las circunstancias no habían cambiado, la higuera seguía pelada, los corrales seguían vacíos, todo seguía igual, pero hubo un cambio en él. Amén. Cuando nosotros estamos esperando que Dios intervenga, Dios primero, la fe va a operar. Lo primero que la fe opera es en nuestras vidas. Y después va a operar en las situaciones y en las circunstancias. Porque si primero opera en las situaciones y en las circunstancias, olvídate. Te das media vuelta y te vas. Yo también. No es el propósito cambiar las circunstancias, es el propósito que nuestra alma tenga plenitud. Y luego Dios va a hacer en las situaciones y en las circunstancias. Y cuando el profeta está diciendo, con todo yo me alegraré en Jehová, estas palabras, este mensaje, podemos decir, es el que tiene en el corazón el apóstol Pablo cuando está en la prisión y escribe la carta a los filipenses. Y entonces dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y yo, si tienes el pasaje, lo tienes aquí, si lo tienes, marca esto, lo que dice aquí, porque muchas veces lo pasamos por alto y no prestamos atención. Pablo dice, con acción de gracia. Con acción de gracia. No lo dice una vez. Está varias veces en la palabra, acciones de gracia. Yo puedo venir al Señor y manifestar mis peticiones y mi ruego, pero no llego al punto de dar gracias. ¿Por qué? Porque no tengo esperanza, porque no alcanzo a confiar, a creer. Y necesito, y tú vas a dar gracias cuando sueltas la carga. Y entonces dice, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Hermano, estoy tan abrumado
Estoy con esta y no me lo puedo sacar estoy todo el tiempo pensando con esto, estoy con esto en mi mente y me tiene mal, estoy en una aflicción. A veces tengo que tomar una pastilla para dormirme porque está en mi cabeza, no dejo de pensar y quiero y no puedo. Mi mente está atrapada con este problema y le doy vuelta y vuelta y quiero sacármelo de la cabeza. Es el poder de Cristo que obra a través de la fe y libera el alma de ese yugo, trae liberación. Mira, termino con un pasaje y me parece tremendo este pasaje. Génesis 45. Verso 26 al 28. Vienen los hijos de Jacob, de Egipto, y se habían encontrado con José. Y entonces vienen con la noticia de que José vive. Vienen a su padre Jacob. Y entonces dice en el versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive. Estas son las buenas noticias. Cristo vive. ¿Entiendes lo que significa que Cristo vive? ¿Entiendes lo que significa que Cristo vive? Venció la misma muerte. No hay otro enemigo, ya está todo vencido en la cruz del Calvario, cuando se levantó del sepulcro. Todo está vencido. La victoria es total, absoluta. No hay, ya está, Él triunfó. Amén. Y vive para siempre. Y entonces dice, José vive y Él es Señor en toda la tierra. Cristo vive y es Señor en toda la tierra. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Jacob estaba con este luto, esta angustia, desde el día en que sus hijos vinieron diciendo, papá, mira, aquí están las ropas de José, una fiera lo devoró. Y trajeron las ropas ensangrentadas. Y desde ese día Jacob se vistió de luto y vivía con esta angustia en su corazón. Y entonces dice que Jacob no les creía. Ellos, versículo 27, les contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Cómo revivió su espíritu? Tuvo que oír todas las palabras que José había hablado. Las palabras de Cristo. Amén. ¿Cómo necesito oír? Porque la fe viene, la palabra de Dios. El alma se va rectificando con la verdad. Y entonces revivió. Es el soplo del Espíritu Santo a tu espíritu que te hace revivir, te vivifica. El soplo de su espíritu. Y dice el versículo 28. Entonces dijo Israel, interesante. Israel es Jacob. Jacob comenzó a llamarse Israel cuando venció al ángel. Eso pasó muchos capítulos atrás. Pero cuando está diciendo de que Jacob se afligió porque no le creía, porque no tenía esa fe, estaba con aquel nombre que tenía antes. Porque cuando
venció al ángel, el ángel dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has vencido. Y ahora cuando revive y cobra fe, porque sin fe andamos como antes, sin fe andamos como antes. Podemos tener la carcasa, hemos conocido a Cristo, tenemos un nombre escrito en los cielos, pero andamos como nos llamábamos antes. Tenemos la carcasa de creyentes y nos mantenemos, pero nuestra alma está angustiada, cercenada por la angustia, y la fe nos lleva a vivir y andar como antes, y nos vamos consumiendo. Cuando hay poder de salvación para que vivamos en novedad de vida, pero hay un ejercicio de fe, amén. Y entonces dice que dijo Israel, basta, José, mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Dijo, basta. La fe nos permite este cambio de actitud. Le permitió decir, basta, basta a esta angustia, basta a esta falta de fe, a esta incredulidad. Dijo, basta. Y hubo un punto de inflexión. Esa fe le permitió hacer un punto de inflexión y cambió de actitud. Y entonces dice que iré. ¿Y cómo es que fue? Fue en los carros que José le había enviado. Se montó en el carro del vencedor. Esta expresión, montarse en el carro del vencedor, significa hacer tuya la victoria de otro. Y esto es montarnos en el carro del vencedor, hacer nuestra la victoria de Cristo. Amén. Y podemos entonces levantarnos en esta tremenda victoria del Señor. Todo esto pasa por la fe. Y todos tenemos al menos un grano de mostaza. Pero ese grano de mostaza es tan poderoso como para mover las montañas, dice el Señor. Amén. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Lo que tienes que hacer es practicar la fe. Frente a las situaciones, a la adversidad, a las cosas que angustian el alma, poder practicar la fe. Suelta la carga, confía en el Señor. Cuando nosotros tenemos que cuidarnos cuando le damos la espalda o no atendemos la verdad del Señor, acabamos andando en nuestro orgullo. Y nuestro orgullo impide la plenitud del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Te invito a inclinar tu rostro en la presencia del Señor. Y te damos gracias, Padre del cielo, porque todos nos podemos acercar confiadamente a tu trono. Las puertas a tu trono. Tú estás en tu trono. Jehová está en su trono, en su templo. Tú tienes gobierno sobre todas las cosas. Y oramos, Señor, para que en esta tarde esa alma que está angustiada, abrumada, afligida, al oír, Señor, tus palabras, pueda revivir su espíritu y pueda decir basta y soltar esa carga, abandonar ese luto y recibir la victoria de Jesús. Tener confianza, tener esperanza, cambiar la actitud
En el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos asistes y nos salvas. Cuán grande es esta salvación que tenemos en ti, Señor. Te exaltamos, te enaltecemos en esta hora y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Cantamos este coro al Señor.